Emiliano, levántate del sillón, ya te vi que estás en el sillón. Paulina, ¿cómo estamos? Buenos Bien, días. Buenos empezamos días. con el buenos días. Emiliano ya se levantó del sillón, estaba viendo pantalla. Bien, vamos a ver lo que es el tipo de pensamiento. Van haciendo sus anotaciones. Entendemos que el pensamiento es parte del proceso cognitivo. Ajá. Y ese pensamiento puede tener este tipo de pensamiento, por ejemplo, reflexivo, que no lo hemos visto, el analítico, que ya lo vimos, el lógico también, el analógico también, el deliberado no lo hemos visto, el crítico también, el práctico no lo hemos visto, el sistémico sí lo hemos visto y el creativo no lo hemos visto. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el reflexivo es cuando tú haces una reflexión de lo que vienes haciendo y eso es una introspección. El creativo tiene que ver como todo aquello de cómo creas tu tarea, cómo la diseñas, cómo ordenas tu cuarto, cómo ordenas tu cama, todo eso tiene que ver con creatividad. El deliberativo tiene más que ver con las malas decisiones que tú tomas o tomas o decisiones deliberadas, no importando las consecuencias. ¿Puedo avanzar, chicos? Sí, no, Sí, no. Ok. Ahora, ¿qué es el pensamiento reflexivo? ¿Qué es lo que no hemos visto? Número uno, es cuando tú pones en orden tus ideas y tomas conciencia de ella. Pareciere que se tuviera similitud con el pensamiento crítico, pero no, aquí es más para ti mismo y sin en cambio el pensamiento crítico es para situaciones externas de tu propia persona o inclusive sí también de tu propia persona, pero tiene más que ver con este tipo de pensamiento de que tú reflexiones lo que vienes haciendo bien y lo que vienes haciendo mal. Entonces también te permite reconocer y valorar tu propia forma de pensar. Y también reconoces tu propio estilo de pensamiento y tu propia mentalidad. Por ejemplo, hay quienes, quienes toman conciencia y dicen, no, pues yo siempre he tenido ideas desordenadas y bien locas, pero toman conciencia de ellas y son reflexivos. Y cuando lo dicen, muchas veces nada más se quedan ahí que están conscientes, pero tampoco quieren como que un cambio, ¿no? Entonces, cuando tú reflexionas de algo que tú crees o que tu conciencia te dice que está mal, es cuando tú tomas ese tipo de pensamiento. Ahora, muy pocas veces se llega a tomar ese tipo de pensamiento. ¿Por qué? Porque es más fácil ignorar lo que venimos haciendo mal que tomar conciencia y tomar pues las medidas pertinentes, ¿no? Ahora, ¿qué te va a llevar? También te va a llevar a crear este tipo de mapas. Como que todos nos llevan a los mapas mentales y a los mapas cognitivos. Bueno, probablemente ustedes lo vean como que la maestra lo recalca una y otra vez. Bueno, no es tanto eso, sino que tomen conciencia de que realmente las actividades que se les viene poniendo, bueno, yo por mi parte, no sé los demás docentes, son para que ustedes creen diferentes tipos de pensamiento y creen un análisis de tal forma que cuando termines tu carrera seas una persona que tenga un carácter propio y una identidad propia. Ujú. Porque probablemente tú quieras imitar a alguien, entonces eso no es ser tú mismo, no es tener tu propio pensamiento ni tus propias ideas. También es que cuando tomes una decisión, pues sea la tuya, ¿no? No sea una decisión que escuchaste de alguno de tus compañeros. Y no es que esté mal, ¿no? Simplemente que tú tengas tu propia forma de ser. Le apunta ese estilo libre, chicos. Ahora, ¿qué te crea este tipo de pensamiento? Número uno, te crea la competencia comunicativa. Ujú. También te crea la competencia matemática y te crea una competencia en el conocimiento y la interacción. ¿Por qué? Porque operan las ideas, los sentimientos, las emociones, las propias formas de ser, la creatividad también entra aquí. Y, por ejemplo, comunicativa, puedes enlistar tus programas favoritos y cada uno expresa las razones por las que te gustan. O sea, puedes expresarte. Muchas veces, una de sus compañeras me decía, es que nada más de escucharla hablar me pone nerviosa. Bueno, eso era presente, ¿no? Pero, por ejemplo,
cuando ahorita que estamos en línea, igual me comentó, es que me pone muy nerviosa. Bueno, realmente aquí estamos para aprender. Yo no los voy a amenazar, o sea, no los voy a amenazar, porque cuando tú amenazas, pues no aprendes. Los estudiantes no aprenden. Entonces aquí están para que se equivoquen. Y entre menos se equivoquen es mejor, pero también de los errores se aprende. Y eso te crea un pensamiento reflexivo. Ahora, en la competencia matemática, por ejemplo, aquí te dice que cuánto tiempo dedicas a cada uno de los programas favoritos y el horario en que lo realizas. Ahí estás analizando cuánto tiempo inviertes. Por ejemplo, otra competencia matemática sería cuánto tiempo le inviertes en revisar el celular. Y muchas veces a su edad, pues casi todo el día te la pasas en el celular. Pero si no usaras tanto el celular, te darías cuenta que estás mal invirtiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque eso de que lo estés revisando pudieras hacer tus tareas, ¿no? O sea, porque realmente el revisar el Facebook, o a menos que te dediques a vender, pues sí, dedícale tiempo, ¿no? Por el celular, pero si no te dedicas a vender, entonces es una pérdida. No, no es una pérdida, es tiempo mal invertido. ¿Por qué tiempo mal invertido? Porque tiene más que ver tus prioridades. Y por ejemplo, ustedes dejan hasta el último las tareas con lo que su primera prioridad debería de ser las tareas. No importa que las dejan para un mes, es priorizar. Lo prioritario es comer, tú siempre lo haces. Lo prioritario es dormir, siempre lo haces. Pero si esas cosas son prioritarias, ¿por qué no primero haces tu tarea? Porque es una prioridad. Entonces es importante crear prioridades. ¿Qué es lo más importante ahorita? De las 5 tareas que te dejan, ¿cuál es la que más urge entregar? Y probablemente empieces por la que menos urja, pero entonces no estás priorizando, tampoco estás teniendo un pensamiento reflexivo, porque tampoco tienes un pensamiento de análisis, que es el analítico, donde analices realmente cuál es lo prioritario. En la competencia del conocimiento y la interacción tiene que ver con una descripción de tu comportamiento en cuanto a decisiones. Ajá, de cómo te sientes, qué comes cuando estás viendo la tele, qué lees, qué hablas, qué piensas del programa que estás viendo, así como una descripción de las condiciones en las que ves la televisión. Por ejemplo, puedes decir, no, pues como Emiliano estaba muy acostado en su sillón, cómodamente viendo su pantalla, ajá, o en la cocina, o en la sala. Tiene que ver con ese sentido. Avanzo, ¿verdad? Ahí dice nada, pues. Ahora, en el proceso cognitivo reflexivo, ya sabemos que todo el tipo de pensamiento es cognitivo. Escriba qué sabes de la historia de tu pueblo. Eso lo vas a hacer ahorita. Describe los monumentos más importantes y por qué. ¿Qué más te gustaría saber? ¿Qué es lo que debe de contener? Hechos, conceptos, emociones, sentimientos, ideas. Número 1, por ejemplo, ahorita vas a escribir 3 actividades, o sea, mínimo 3. Mínimo describe 2 monumentos y mínimo escribe 3 cosas que te gustaría saber. Eso lo vamos a dejar de tarea. Para que en Academic, este, ya tienen la tarea de hoy, que es un test. Van a hacer otros test. Más bien no hemos comentado de cómo se sintieron haciendo el test. Es importante comentarlo. Ahorita lo comentamos al final de la clase. Ahora, el pensamiento analítico, ya como ya lo vimos, es encuadrar o cuadricular la realidad para poder llegar a pensar mejor. Así que una persona que tiene un pensamiento analítico representa la realidad basada en casillas claramente diferenciadas y homogéneas. Se basa en la abstracción de generar datos que a su vez permiten establecer semejanzas y diferencias entre distintos aspectos de la realidad. Como tal es crear un análisis, eso ya como que ya lo vimos, no nos vamos a entretener Ahora, por ejemplo, este es un ejemplo. También el pensamiento analítico, cuando ves un mapa, puedes ver la realidad de cómo está distribuida el mapa en cuadrículas. Ajá. Por ejemplo, aquí te pone un cuadro de, de estadística descriptiva. Unidad de análisis es José, su variable que vas a medir es la inteligencia, su valor
de un test que hizo, 125 respuestas a un determinado test. Ese es el indicador. Pero, por ejemplo, eso es importante para que tú crees un análisis. El pensamiento analítico siempre vas a dividir un problema y llegar a la raíz de este problema. O sea, siempre cuando tú analices un problema, tienes que, por ejemplo, cuando una familia es violenta, por ejemplo, empiezas a decir, bueno, voy a quitar a la mamá porque la mamá es violenta por la reacción de lo que hacen los otros, entonces ella no es la violenta. Vas a quitar al hijo mayor porque él es violento porque agreden a su mamá, entonces él tampoco es el violento. Analizas al hijo chico y dices, no, pues el chico solo grita porque tiene miedo y lo quitas y te das cuenta que el principio y la raíz del problema de la familia violenta es el padre, porque el padre es el violento. Entonces, eso tienes que hacer. Cuando usas un pensamiento analítico, divides el problema en partes y analizas la causa, la raíz, el principio de ese problema. Ahora, también el pensamiento analítico te crea competencias y eso no quiere decir que todo pensamiento te va a crear y vas a desarrollar y vas a crear competencias. Ahora, en este, eh, competencia matemática, competencia social y ciudadana y competencia, por ejemplo, del programa te está pidiendo que hagas una tabla y que la ordenes de mayor a menor. Y sin en cambio selecciona una noticia de televisión y compara la forma y contenido con el que aparece en las distintas cadenas de televisión. Por ejemplo, yo en lo personal no me da tiempo ver noticias, bueno, ni tele, la verdad no me da tiempo. Y de verdad no me da tiempo. Pero sin en cambio, si ustedes me dicen entre el canal 40 y el canal 4 cuál me gusta ver, pues me gusta ver más el canal 40. Si lo comparo con el canal 4, por lo menos el canal 40 le varía un poquito las noticias. El canal 4 todo el día se la pasa con las mismas noticias y reabundan y te aburren, ¿no? Entonces yo ya estoy haciendo una comparación. Sin en cambio, me gusta, por ejemplo, igual el canal 40 porque, por ejemplo, siempre tratan de estar más cerca de cuando hay una situación. eh, por ejemplo, cuando se quemaron las gentes cuando estaban ahí en el gasoducto, el que estaba más cerca de la escena era Canal 40 y el más retirado de Televisa. Entonces sí me gusta un poquito más, pero no quiere decir que tengo como que una preferencia. Hay veces en que se ve mejor Televisa, ¿no? Y tiene que ver mucho con el tipo el que esté al frente del noticiero. Y además, el de conocimiento y la interacción tienes que describir y al describir tienes que analizar. Entonces, ya vieron que cada pensamiento te va a crear una competencia. Por eso es importante que vayas poniendo orden en tus ideas, orden en tus formas de hacer, orden en tus formas de ejecutar. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a poner un orden en tus pensamientos. Por ejemplo, cuando alguien está mal, tiene un caos en sus pensamientos entre, por ejemplo, em, es difícil, ¿no? Saber cómo piensa cada individuo, pero cuando reflejan ciertas actitudes, tú sabes que algo pasa. Y lo comento porque, por una parte, por eso dejé, más bien el 90% por eso dejé Conalep. Yo laboraba en el Conalep Flores La Paz. Y tenía un niño que si no me acuerdo ahorita su apellido, la verdad bloqueó el pensamiento, porque me duele porque se suicidó a 2 semanas de acabar su bachillerato. Lo secuestran, lo violan toda la noche, lo tiran otra vez y llega a su casa en la madrugada y no dice nada. Y yo no, era el niño que nadie le quería dar clases, era el niño que lo sentaba en el escritorio y le decía, reparte las hojas, recoge las tareas, borra el pizarrón, escribe esto en el pizarrón, escribe esto otro, ejecuta esto. Y todos los alumnos me decían, maestra, solo con usted trabaja. Y yo le decía, es que lo que él quiere es atención. Y yo se le daba la atención. Entonces yo veía, como de una semana antes, yo vi que nomás se la pasaba duerme y duerme y duerme. Y el día que había decidido hablar con él,
este, ya no estaba de inquieto, ya no estaba jugando, ya no estaba molestando. Entonces yo me di cuenta que algo pasaba en la vida de ese estudiante. El día que iba yo a hablar, estaba yo dejando las actividades, viene el cuerpo administrativo y dice, me tengo que llevar a los alumnos y ya no pude hablar. Eso fue el viernes. Para el lunes ya no se presentó y para el martes se suicidó, se colgó en su cuarto. Y lo digo con dolor porque muchas veces como docentes, pues te relacionas con tus alumnos, ¿no? Y por eso siempre estoy preocupada por ustedes, de que tengan mucho cuidado cómo piensan, ¿no? O por ejemplo, cuando alguien me dice, no, Miss, es que estoy molesta, estoy enojada, a ver, espérate, cálmate, vamos a hablar. Por eso tengo esa atención con ustedes, no porque sea súper atenta, ¿no? Es que realmente ese niño me marcó, de verdad me marcó y ya no lloro, ¿no? Porque para mí entrar al aula, créanme que me costó una semana entrar al CONALEP al aula, yo me la pasaba llore y llore y todos, cuando el martes no tengo clases, regresaba hasta el miércoles y todos los maestros nomás me quedaban viendo porque ese semestre la maestra, la directora había dicho que se le iba a expulsar y yo le dije a la maestra, permítame trabajar con él, créame que si lo rescatamos. Y entonces venía trabajando mi materia con él y con las materias de los otros maestros para que entregara las actividades. Y sí, efectivamente trabajaba. Y me decían los maestros, es que no sé cómo le haces. Contigo sí trabaja, contigo sí entrega tareas, contigo todo. Y ya los maestros en lugar de acercarse a él se acercaban a mí. Tiene que hacer esto, esto, esto. Y yo les decía, sí, está bien, lo vamos a hacer. Entonces, se apellidaba Merino. Le decía, Merino, ven para acá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquí. Y él me dice, sí, maestra, pero es que me cae gordo, maestro. Le digo, no importa que te caiga gordo, vamos por una calificación, vamos por terminar tu bachillerato. Pero lamentablemente cuando tú expresas tus emociones y tus pensamientos a través de las reacciones de tu cuerpo, pero no te atreves a hablar, a eso te lleva, ¿no? A que, bueno, en ese momento sabemos que su alma fue quebrada, ¿no? Fue rota, fue hecha a pedazos, fue violentado, fue golpeado, fue violado y eso le llevó y él así me dijo, en algún momento sí lo escuché que dijo, a mí no me lo dijo, pero sí lo escuché en el grupo, ya la vida no vale nada, ya no vale la pena vivir. Y yo le comenté, ¿por qué, Merino? ¿Qué te pasa? Me dijo, no, nada, maestra. Se sentó y se hizo bolita en su silla y eso lleva a que si yo hubiera puesto más atención a la vida de ese estudiante, probablemente estuviera vivo. Pero muchos me dicen, no, maestra, no se sienta culpable porque pues no fue su culpa, maestra. Ya después me dijeron todo lo que había pasado. Yo les dije, ¿por qué no me dijeron todo lo que vivió este niño, ¿no? Para poder eh, mm, brindarle el apoyo requerido, porque en ese momento estaba trabajando con VM y se le hubiera dado una atención psicológica de entrada, ¿no? Mínimo y que se le diera luego, terapia, o sea, que no se sintiera mal, ¿no? Porque probablemente cuando te pasa algo a ti, lo primero que piensas es que solamente a mí me pasa eso, ¿no? Y realmente no. Hay mucha gente que pasa casi lo mismo que tú, ¿no? Y entonces eso te lleva a que, número uno, cuando tengas tus ideas locas, pues trates de llevar tu pensamiento a este tipo de pensamiento, ¿no? De análisis, de introspección, de, de tomar conciencia de lo que estás pensando, porque una cosa te lleva a otra y otra y terminas en peores pensamientos. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de pensamientos, porque acuérdate que el cerebro también te engaña. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estás triste, tu cerebro te manda señales de que todo el mundo te ve feo. Lo pasamos y pasamos al pensamiento lógico. Y entonces cuando estás triste, tú crees que todos te ven feo, que te ves mal, que tú te percibes que todo el mundo está triste o que todo el mundo se burla de ti, pero no, realmente son ideas de tu propio cerebro, son ideas que te está mandando tu cerebro porque está produciendo más sustancia de la que debe de crear para regular tu cerebro. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de pensamientos. Ahora, el pensamiento lógico, como también ya lo vimos, es expresar nuestras ideas y es precisamente esa expresión ordenada. Por ejemplo, podemos
comentar diferentes cosas, pero sin un orden, entonces no hay lógica en su pensamiento. Y muchas veces el maestro te dice, ve, ordena tus ideas y luego vienes y me comentas, porque no hay orden en lo que estás diciendo. Entonces, siempre es importante que antes de hablar cualquier idea, la razones, la argumentes y la fundamentes. A nivel licenciatura ya es ese tipo de pensamientos. No solo es hacer por hacer, sino analizar, pensar, reflexionar, sacar conclusiones, ordenar tu idea y luego expresarla. No que lo primero que te viene a la mente es, y lo dices mal, ¿no? Y a veces eso también te lleva a otras consecuencias, pues que no son benéficas para tu propia vida. Entonces, el pensamiento lógico tiene que ver con cómo ordenas tus ideas, tanto para hablar como el pensamiento. No es lo mismo, pues vamos a hacer, por ejemplo, esto lo usan mucho en matemáticas para las ecuaciones. Sabemos que una operación matemática, si hay varios signos, se prioriza. Primero empezamos por multiplicar, luego por dividir y así, ¿no? Con la consecuencia del tipo de operación que se tenga que hacer. Si no fuera nuestro pensamiento lógico, haríamos cualquier cosa, así como viene, que si es multiplicar, dividir, restar, sumar, y luego es igual, así como vienen los signos de operación, tú haces la operación y te sale todo mal. No, porque acuérdense que en matemáticas hay que priorizar, y aquí en matemáticas también se usa el pensamiento lógico. Ok, avanzo. Ahora, el pensamiento lógico también tiene que ver con argumentación, ¿no? Por ejemplo, identifica las razones, que eso es aprender a aprender. Identifica las razones de, por ejemplo, en este caso se está comentando del consumo de televisión. Ajá. ¿Qué tantas horas deben de, por ejemplo, ustedes si hacen, y ya hay trabajos de investigación de cuánto tiempo se debe dejar ver a un niño televisión? Por ejemplo, antes de los 12 años es menos, es 1 hora máximo. Y si en cambio los niños hoy se pasan como 5 horas frente a la pantalla. Pero exagerado es 1 hora, máximo dos, o sea, ya 2 horas frente a pantalla ya es mucho. Por ejemplo, nivel secundaria máximo 2 horas. A nivel bachillerato máximo son 3. A nivel licenciaturas máximo son 4 horas y ya son muchísimas horas. O sea, no es pasarse todo el día viendo matemáticas, pero por ejemplo, el mexicano tiene como niñera la televisión, entonces también implica otras cosas, ¿no? Y entonces tú piensas, por eso ustedes a los que pasan mucho tiempo frente a la televisión no desarrollan tanto el pensamiento lógico, porque el consumo de los programas televisivos te limitan para crear ese tipo de pensamiento. Ahora no estoy diciendo que dejen de ver tele, ustedes son responsables de su propia vida, pero entre menos tele veas y más escuches, mejor información, mejor análisis, mejor pensamiento lógico. Ajá. Cuando estén muy cansados, pues escucha música, pero si tienes una actitud de aprender, pues escucha un libro, ¿no? Siempre escuchen libros, aunque no lo entiendas, pero tu cerebro lo está entendiendo, lo está procesando, aunque tú no lo estés razonando, pero sin en cambio eso te ayuda, porque cuando lo vuelves a escuchar, eso yo lo leí, pero lo evocas, pero no tomas conciencia de tu aprendizaje. Y no quiere decir que no aprendas, simplemente lo estás mandando a la caja negra porque no lo entiendes. Ahora, en competencia social se escribe de forma clara y ordenada. Aquí sería como también el pensamiento que vimos anteriormente. Y autonomía e iniciativa personal, expresas tus propias razones del pensamiento lógico de por qué hiciste esa operación o esa ecuación de esa forma. Y probablemente te resulte, probablemente no, probablemente el maestro diga, pues sí lo hiciste, pero hay pasos, ¿no? Porque, por ejemplo, aunque se llega a veces en el mismo resultado, muchas veces el maestro dice es que eso no está bien porque simplemente porque él no lo sabe hacer así y no quiere decir que esté mal. Simplemente pues, son diferentes formas de ejecutar las matemáticas. Pero muchas veces el docente no le gusta ser superado por el alumno y eso siempre se lo van a encontrar. Ahora vamos a brincarnos esto y sigue el pensamiento crítico, que es lo que hemos estado viendo, y que tiene que ver con sus valoraciones, sus juicios, sus acciones. Sobre todo cuando
tienes que tomar una decisión y tienes que estar fuera de la familia, ¿no? Sobre todo con la familia, que no tomes parte de uno ni de otro, ¿no? Sino que tengas un pensamiento crítico para alcanzar la mejor solución. Y tiene que ver con interrogantes, preguntas, con hipótesis, con lo más práctico, lo más viable, no lo más fácil, sino lo más viable, para que puedas tener un buen resultado de cualquier situación, de cualquier análisis. Ya vieron que el pensamiento crítico no solamente es en la lectura, ni en la forma de ejecutar, tiene que ver con la forma de hacer, de pensar, de interactuar, de aprender, de diseñar, de crear. O sea, el pensamiento crítico abarca muchos aspectos. Ujú. Ahora, aquí el pensamiento crítico, esto sí no lo hemos visto, que estos son los elementos del pensamiento crítico, y si quiero que los anoten. Y número uno, ¿cuál es el propósito de tener un pensamiento? ¿Cuál es el punto de vista? Por ejemplo, esto es para la lectura, otra vez volvemos a la lectura. ¿Qué suposiciones está haciendo el autor? ¿Cuáles son las implicaciones del razonamiento del autor? ¿Qué información utiliza el autor? Por ejemplo, eso les ayudaría a entender mejor el libro de Desarrollo Humano de Papalia o el de Anita Wolf de Psicología Educativa o el de la ética del psicólogo o, por ejemplo, hay un libro que estoy pidiendo a ver si se los puedo compartir y es de un psicólogo, ¿no? Que es una eminencia. Y pone casos que él llevaba y se da cuenta que lo hizo mal. Y te vas a dar cuenta, yo espero que me lo presten, te vas a dar cuenta que como psicólogo te vas a equivocar, ¿no? Pero tú qué vas a hacer a partir de esos errores, ¿no? Porque no porque quiera decir que realmente tiene mucho que ver con que tú estés mal. Muchas veces tiene que ver también el que el paciente sea honesto, porque muchas veces te platican, pero todo a medias, ¿no? Y eso implica que también tú te puedes equivocar, pero a partir de lo que el paciente te dice. Por eso es importante que interpreten la imagen corporal, porque te das cuenta si estás mintiendo, ¿no? Y eso es una necesidad que ustedes deben de crearse para que vean videos, vean películas, lean libros y entiendas la postura de la imagen corporal. Sin en cambio, si no lo logran o no lo aprenden, vas a estar limitado y entonces vas a cometer más errores. Ajá. Entonces sí es importante que ustedes desarrollen esas características, porque como tal la universidad te va a dar los recursos que tú le permitas a la universidad brindarte, porque podemos estar, de verdad, nos esforzamos. Bueno, yo por mi parte lo hablo por mí, la verdad no sé los demás, pero yo creo que igual se esfuerzan por darte una clase, por darte el conocimiento, por entenderte, porque muchas veces no lo haces, pero muchas veces tú no quieres aprender y ahí es donde entra la parte donde tú no quieres aceptar el conocimiento. Ahora estás pagando por un servicio que no te está haciendo gratis. Entonces es importante que tomes ese servicio. Y ese servicio se llama educación, formación, análisis, diferentes formas de hacer, porque cada docente tiene su propia forma de hacer, de ejecutar, de enseñarte, de que tú te lleves la información. Cada uno tiene su propia forma de ser y no quiere decir que esté bien o que esté mal, simplemente ellos se esfuerzan por darte un conocimiento, el cual muchas veces tú como estudiante no lo aceptas. La verdad, muchas veces tampoco entiendo por qué no aceptas eso. Eso no lo sé. Pero sí es importante que tú crees un análisis y practiques la metacognición, porque ya a nivel universidad, como lo veíamos ayer con Marzano, que el fin máximo es la metacognición, que tomes conciencia de ti mismo, que tomes conciencia de tu alrededor y tomes conciencia de cómo vienes pensando. ¿Preguntas, chicos, dudas? Este también lo pasamos. Es No, como... Miguel. Ahora, aquí el pensamiento creativo, por ejemplo, hay quienes me hacen unas cosas bien chulas en sus tareas y hay unas cosas que de plano dices, este nomás lo hizo porque pues ya estaba su tiempo límite, ¿no? Hay quienes sí le ponen detalle, figura, imagen, color,
o si lo hacen en digital, le buscan las mejores imágenes, crean conectores curvos, crean nuevas formas de hacer y ves su creatividad y entonces dices, bueno, este sí tiene el pensamiento creativo desarrollado. Pero hay quienes solo así como lista de cotejo, uno tras otro, y tú dices, bueno, ¿y este qué? ¿Por qué no desarrolla el pensamiento creativo? Y probablemente diga, bueno, a un Emiliano todo me lo manda en blanco, monocromático, en blanco y negro, pero le viene aplicando sus cositas ahí y tú dices, bueno, pues sí lo tienes desarrollando, pero monocromático, ¿no? Y algo así, ya no me falta que me ponga calaveritas. Pero eso quiere decir que tiene un pensamiento creativo. Por ejemplo, cuando les pedí el mapa de Panal, hay quienes hasta le pusieron su tarro de miel, las abejitas y que estaban volando. Hay unos que nada más me hicieron cuadros y rayas y ahí va, ni color le pusieron. Entonces es importante que como psicólogo desarrolles el pensamiento creativo. ¿Por qué? Porque te va a dar nuevas alternativas de solución. El pensamiento creativo tiene que ver, por ejemplo, ¿se acuerdan del tangram que trabajaban en la primaria? Bueno, pues el tangram solo son figuras Sí. geométricas, pero a la medida que tú fueras creativo, podías crear diferentes formas de hacer. Entonces, de tarea me van a buscar su tangram y eso sí, nada más lo van a hacer. Nada más hoy van a hacer 3 tareas. Hoy, nada más, hoy van a decir tan poquitas. Sí, ahorita acuérdense que va a tener 30% de peso el examen. No se les olvide eso. Y tomen conciencia de ello. Lo demás son tareas. Ya les publiqué un test. Si tienen, por ejemplo, les estoy publicando el test y la página de respaldo para que revisen la página de respaldo y puedan contestar el test. No se avienten a contestar el puro test solito porque lo van a contestar mal. Ahora, a los que salieron bajos del test, de los test anteriores, porque varios salieron muy bajos, mi pregunta sería, ¿cómo lo hicieron? ¿Lo hicieron? ¿Ni siquiera leyeron el instructivo o cómo o por qué salieron tan mal? Por ejemplo, Paulina sacó todo bien evaluado, y la verdad me sorprendió Paulina. Dije, bueno, así es Paulina, Paulina lee, Paulina analiza, y es muy apegada como viene, lee el instructivo, analiza y empieza a contestar. Pero los demás, nada más me acuerdo de Paulina, no me acuerdo de quién más salió bien evaluado, pero sí, por lo menos 2, 3 sí salieron bien evaluados. A los que no les fue tan bien es porque lo hicieron en ayunas, lo hicieron durmiendo. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿por qué? Porque también para solucionar un examen se necesita el pensamiento creativo. Y si ustedes no usan colores, y si ustedes no dibujan, y si ustedes no piensan, no crean, entonces no van a estar limitados porque están alimentando ese tipo de pensamiento. Ahora, probablemente digas, es que es más tarea, más trabajo, sí, pero eso te va a llevar a otras cosas mucho mejores, no ver la vida en blanco y negro, sino ver la vida como es, tal cual es. Entonces, ¿qué les dije que era tarea? Tarea Cangrama. al tangrama. Ahí vamos a ver mínimo 5 figuras. Y ustedes me preguntarán, ¿para qué si lo ve en primaria? Bien, les voy a decir por qué. Porque ya no vas a ver el tangram tan como antes lo veías. Ay, solo son figuras. Hoy vas a razonar y vas a crear el pensamiento creativo. De hecho, hay un curso de tangram para que tú puedas analizar qué es lo que más le puede ayudar al niño a través del tangram. O sea, el tangram es muy bueno como parte del pensamiento de creatividad para desarrollar ese tipo de pensamiento. Y entonces eso te lleva a otras cosas. Aquí lo importante, chicos, es que ustedes vean que este tipo si tú desarrollas todos los pensamientos, te van a llevar a otras cosas. No solo es hacer por hacer, ni ejecutar por ejecutar, ni crear por crear, es hacerlo porque a partir de eso te va a llevar a otras consecuencias. Ajá. Ahora, el pensamiento creativo igual te va a ayudar a escribir algunas frases que sirvan de lemas para animar a participar, por ejemplo, de comunicación, presentar algunas alternativas de solución y diseñar algunos logotipos. Por ejemplo, los diseñadores
gráficos por lo regular son creativos, muy pocas veces, ¿eh? Ahora, el pensamiento analógico igual ya lo vimos, busca, entre otras cosas, aparentemente son similares que tienen que ver con las analogías que les dije, como perros a gato, ratones a gato, ¿no? No. Denme ejemplos, como soles a luna o eclipses a esa sol y a luna, ¿no? O estoy en otro nivel. Establece conexiones visibles e invisibles, pero denme ejemplos, chicos. Lo de noche a día es oscuro a luminoso. Ah, perfecto, muy bien, Abraham. Perro es a canino y gato es a felino. Muy profundo, Anita. Escuela es a maestro como doctor es a hospital. Perfecto. Perfecto, Miriam. Muy bien. Frida, Paulina, Roberto, Emiliano, no me has participado. Estás durmiendo en el sillón segurito. No. Está viendo la pantalla, ¿pueden creerlo? Paulina, tu analogía. Acuérdense que una analogía es muy diferente a los otros que tienen las tres premisas. ¿Cómo se llaman los otros tres que tienen las tres premisas? Silogismos. Ajá, vientos, vientos. Acuérdense que para que sea un silogismo no debe de ser en negativo y debe de tener tres premisas. Las analogías solo tienen dos y es de comparación. Para que sí lo vayan razonando. ¿Por qué es importante esto? Porque te ayuda, sobre todo, a resolver test de empresariales, ¿eh? O sea, eso siempre te va a ayudar. Ahora, Joan Valdés, tu silogismo. Rosas Fabio, tu silogismo. Paulina, ¿qué nomás están ahí? José Naro, tu silogismo. Ese como que ya nos quedó más claro, ¿no? El pensamiento analógico. Ahora igual, ¿qué competencias vas a crear? El árbol de conocimiento, frutos, casos concretos. Esos a ese nivel deben de llegar. Ajá. De situaciones que ya, por ejemplo, llegan y platican una situación y tú le dices, no, espérate, en concretito, ¿cuál es el problema? Porque me hablas, por ejemplo, a nivel maestría, fíjense que pasa algo muy curioso. A nivel maestría les digo, vamos a ver una película, por ejemplo, Estrellas en la Tierra. Si la pueden ver, pues véanla, ¿no? Y es sobre educación. Y todos me empiezan a platicar lo que pasa en la película. Espérense, ¿no? O sea, yo ya la película como tal ya me sé la trama, no sé cuántas veces la he visto. Pero en caso concreto, dime qué te recuperas qué te llevas de la película y se quedan mudos, ¿eh? No saben qué se pueden llevar de la película. Pero sin en cambio yo de esa película me llevé todo lo que es las técnicas que usa el maestro y las puse en práctica en el curso de grafología y cómo me fue muy bien, ¿eh? La verdad, lo que tú puedas sacarle de provecho a algo, pues sácalo, llévatelo y practícalo. Esa es la idea. Ahora, suelo enriquecimiento cultural, entre más conozcas, entre más por ejemplo, trabajo en una empresa donde solo son puros doctores y la verdad hasta me siento rara. Y la primera vez que me llamaron a una junta, yo era la única maestra y la más chica, o sea, de edad, no de tamaño, bueno, también de tamaño. No, había una más chica que yo, más chaparta. Y nos estaban dando la bienvenida y nada más era yo y dijo el dueño de la escuela, le damos bienvenida a los nuevos integrantes de X universidad y tenemos sangre nueva. Y todos los viejitos me voltearon a ver y así como que, uy, trágame tierra, ¿no? Y él sí lo comentó, ella es la única que tiene nivel maestría, pero es muy buena en lo que hace, que no sé qué, que no sé cuándo. Y pues ya al final se te acercan, te saludan y qué bueno que vas a pertenecer, parte de... Y pues gracias a Dios ahí sigues trabajando. Pero ¿saben qué me llevó hasta ese punto? Que por ejemplo cuando mis compañeros decían vamos a matar clase,
y yo veía que el maestro llegaba, se iba a la cafetería o le decía, maestro, le invito un café, pero explíqueme esto, yo tengo duda de esto, de esto, de esto, de esto. Y yo estaba pagando el café, pero estaba pagando porque mis compañeros estaban matando la clase. Sin en cambio, yo estaba pagando el servicio. Pero le tenía que pagar el café al maestro para que me diera a mí la clase casi personalizada. Y le empezaba a preguntar de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, del libro. Yo sí me aventaba los libros de una noche para la otra porque yo no sabía nada sobre educación. Y mis compañeras ya eran maestras, o sea, llevaban un camino muy recorrido que yo no tenía. Entonces, ¿qué implicaba eso? Implicaba que no dominaba muchas palabras, muchos temas, y tenía, por ejemplo, cuando me dieron diseño curricular, lo primero que le pregunté, ya iban como 4 clases, y yo le dije al maestro, maestro, para que yo pueda entender esta clase, ¿qué libros tengo que leer? Porque yo no le entiendo lo que usted dice. Y me citó como 4 o 5 libros, y ahí me tienes, me fui a la biblioteca a comprarlo, los revisé, y ya cuando fue la sexta clase le dije, maestro, yo en el libro que usted me dijo así, 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 dice esto y esto y esto, ¿cómo lo enlazo con el conocimiento que usted tiene? Y me quedó bien así con cara, sí leíste, le dije, es que no le entiendo, y si quiero pasar, tengo que tener cultura. Y esa cultura, chicos, es el suelo del enriquecimiento. Tus raíces siempre va a ser el sustento teórico. Ajá. Tu tallo tiene que ver con lo visible, lo firme, lo coherente, tu concepto, tu idea, de todo, hasta de tu propia persona. Y también tus ramas debes de tener, por ejemplo, teorías aplicables, pero también, por ejemplo, si ustedes me preguntan quién me gusta como líder, me gusta Nelson Mandela. A mí me gusta mucho Nelson Mandela, pero también para ejecutar me gusta Mahatma Gandhi, o sea, porque siempre humillaba a sus maestros. Había un maestro que siempre lo acosaba y él siempre indirectamente lo humillaba. Y tus frutos serían tus casos concretos cuando lleves como terapia. Ajá, entonces el pensamiento analógico te tiene que crear este tipo tú eres ese arbolito. Tú eres ese arbolito y lo tienes que crear. Y lo vas a crear a partir de toda la teoría que te den. Si no lees, no vas a crear este tipo de pensamiento. Esto sí es de mucha lectura, chicos. Y bueno, yo espero conseguir ese libro. También ¿has utilizado, has oído alguna vez las expresiones telebasura o caja tonta? Si es así, trata de responder estas dos cuestiones. ¿Qué crees que significan? ¿Por qué crees que se utilizan? ¿Cuál es la caja tonta, chicos? ¿O la telebasura? Particípenme. La tele. Como Emiliana, que ahorita que está viendo su tele. No, mi mamá está en su clase. ¿Telebasura qué sería entonces? Mm, Hoy no llegó Odalis. No, ¿verdad? No está Odalis. ¿Qué es telebasura, chicos? no será algo así como lo que no nos funciona en la televisión, lo que no nos sirve para aprender. Todo lo que ves de programas. Por ejemplo, ya les comenté que vi las 50 sombras de Grey. Sí, que no nos sirve. Sí, Bueno, se me hizo muy tonta. Yo dije, así lo dije, qué pérdida de tiempo. Al final dice que el tipo tiene 50 personalidades. Algo así como el de fragmentado. Pero acuérdense que ese tipo de situaciones no siempre hay una bestia ahí. O sea, siempre hay que saber diferenciar de la realidad a lo que es una película. Porque muchas veces satanizan mm, ciertas enfermedades, ¿no? Las satanizan. Y entonces, también, por ejemplo, se me hace una pérdida de tiempo cuando los libros de Paulo Coelho, y me han regalado 2 o 3. No, bueno, tengo como 10 años que me regalaron una de Matajari de Paulo Coelho. No lo he acabado de leer y está entretenido, pero no me gusta Paulo Coelho. Los libros de Cuauhtémoc Sánchez, otro tantito peor, se me hacen una pérdida de tiempo leer. Pero, por ejemplo, si a mi hijo de primaria le dejan un libro para leer, como en 2 o 3 días ya le acabé de leer el libro. Y ya cuando él acaba de leer el libro, pues ya lo comentamos el libro. O sea, siempre es importante
Bueno, yo como mamá siempre he sido así, que si le dejan un libro a él, yo también lo leo. Y ya después estamos comentando, ¿no? El qué pasó, cómo lo viste, que no sé qué, y estamos ahí discutiendo el libro. Pero sin en cambio, a mí se me haría una pérdida, por ejemplo, se me hace una pérdida de tiempo eh, invertirle tiempo a un juego en el celular. A lo mejor si es una aplicación para que yo pueda hablar mejor en inglés, no habría problema. O una aplicación que me ayude a razonar, pues tampoco. Pero si solo estoy juega, porque ahí te llevas horas. Entonces para mí sería, eso es telebasura, porque no me sirve. Pero sin en cambio, sí los tengo que revisar y ustedes también deberían de hacer eso. Revisar las diferentes características de cada juego digital porque muchas veces te van a llegar chavos que, por ejemplo, cuando hagas la prueba gráfica, te dibujen muchos ángulos y cuando te dibujan muchos ángulos es una cuestión de que está haciendo él, se siente muy violentado, pero probablemente tenga que ver con los juegos que él juegue. O sea, sí tiene que, por eso sí es importante que revisen. No quiere decir que esté yo satanizando esas cosas. Sí las reviso, sí veo que cómo se llevan para entender un poquito cuando tienes un paciente sobre todo a nivel adolescencia. ¿Por qué? Porque muchas veces te hacen muchos ángulos y eso, y te usan mucho el negro y el rojo en los dibujos, y eso a ti te puede existir un sesgo en esa prueba, y ese sesgo te va a dar una mala interpretación. Entonces sí es importante que revisen ese tipo de juegos, y para mí eso sería telebasura. Para ustedes, ¿qué sería telebasura? No, de veras, cómo me Pues eso, lo de participan. los programas a lo mejor que no me funcionan en la televisión tanto. eh, como por ejemplo, Podría ser así como la señorita Laura o así, ¿no? ¿Qué o dijiste, Peppa Pig, Emily? ¿no? Incluso hasta Dora la Exploradora te enseñaba en inglés. Dora la exploradora te enseñaban en inglés. Hay una Y la caricatura Peppa de Pig no enseña nada. la Peppa Pig. No, esa Peppa Pig está para tarados. Hay una caricatura de Snoopy que se llama Snoopy en el espacio. Y yo dije, a mí me encanta Snoopy como tal. Pero la empecé a ver 3 capítulos, ya me había aburrido. ¿Por qué? Porque era demasiada información. Te dice cuánto mide un satélite, te dice cuánto hay de distancia de la Tierra al primer satélite, te dice cuándo enviaron el primer satélite, te dice quiénes fueron los primeros que fueron a la Luna. O sea, ese Snoopy creó un programa del espacio, pero dando mucha información verdadera. Y la verdad dije, no, ya no quiero información, lo que quiero es relajar mi cerebro. Pero tuve que De hecho, dejar de... A ver, perdón, dime. de hecho incluso generó, por ejemplo, mi mamá, nosotros tenemos las enciclopedias de Snoopy, creo que son 10 tomos. ¿En eh, serio? en aquellos años, sí, cuando yo era chiquita, mis papás nos compraron las enciclopedias de Snoopy y tienen por categorías de el cuerpo humano, tecnología, planetas, dinosaurios y todo eso. Y están muy padres, están muy bonitos. Sí, pero cansa, ¿estás de acuerdo? Sí, creo que sí. Es mucha información. En 20 minutos que dura el capítulo te dan un buen de información. De hecho, Snoopy, Charlie Brown como tal, fue a pedir trabajo a el creador de Charlie Brown fue a pedir trabajo a Walt Disney y Walt Disney lo rechazó. Y después empieza, eso lo ves en el área de administración. Como tal ustedes, pero deberían de escuchar todas las historias, por ejemplo, la de KFC, igual tiene una historia bien padre. Daewoo, escuchas las historias, Yakult, los los cacahuates japoneses, por ejemplo, cacahuates japoneses solo se le da por la confitura que envuelve el cacahuate. Y eso fue de un japonés que vino aquí a la central de abastos de Iztapalapa. Como tal, el cacahuate es mexicano. Y la confitura es japonesa, entonces se le dio el nombre de cacahuate japonés a partir porque le pusieron esa envoltura. Pero la verdad es padre escuchar las historias de, bueno, cuando era de administración, me gusta porque escuchas cada historia de vida, por ejemplo, el mundo es tuyo, solo tienes que ganártelo. No es de Cuauhtémoc Sánchez, eso se lo pirateó del director general del creador de Daewoo
Y él dice que un barco sin timón es como un humano que no tiene sueños, que una persona no tiene sueños. Es como un barco sin timón que van a la deriva. Por eso es importante tener sueños, y por eso es importante crear un pensamiento. Cuando lo logras, créanme que empiezas a ver los frutos de ello. Y entonces la telebasura te implica todo aquello que te hace perder el tiempo. Por ejemplo, ¿cuántas veces al día revisas el celular? Cada 5 minutos, cada 10, aunque no te publiquen nada en las redes sociales, pero tú ya estás ahí, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Y entonces eso implica pérdida de tiempo. Eso sería telebasura. Entonces sí es importante que sepan administrar su tiempo. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a ser todavía una persona más disciplinada que Paulina, porque Paulina sí es disciplinada. Emiliano, ahí va. Miriam, ahí va. Pero Paulina sí es bien, bien metódica, bien lineal. Yo digo, pobrecita de Paulina. Le gusta sentirse la mártir, pero porque tiene que ver también en la postura del número de hermano en el que naciste. No es la misma, no es el mismo carácter si eres mayor o si eres el hermano del medio o si eres el hermano chico. También hay una teoría sobre de eso, chicos. También es importante que revisen esa teoría, porque a partir de esa teoría también puedes atender a una persona, de acuerdo a la postura. Muchas veces el papá se entiende bien con el hijo del medio porque él también fue hijo mediano. Entonces ahí se hace como que se alía con él, el padre con el hijo y hacen cada barbarie. Pero siempre es importante revisar todo ese tipo de teorías porque te arroja información. ¿Dudas, compañeritos? Dice, con frecuencia se dice que las personas que salen en televisión se convierten en modelos a imitar. ¿Qué crees que significa esta expresión? ¿A ustedes a quién imitarían? Yo a nadie. ¿Ustedes a quién imitarían del programa de televisión? De algún programa. Ah, Yo no veo tele. a Malcolm. ¿A quién? A Malcolm. Bueno, a los personajes de Malcolm. ¿Por qué? No sé, es que luego, aparte de que luego se me hace divertido, o sea, la manera en cómo lo hace. Por ejemplo, suele usar como ese programa a veces para ejemplos, a lo mejor no tanto, por ejemplo, en su materia, pero en otras materias como por la conducta o algo así, no sé. Entonces se me hace como la parte divertido e interesante, como que luego hago referencias con eso de, viene este capítulo y así. Por eso. Ujú. Bueno, sí, a mí no me gustaría, ¿eh? No, no me gustaría. ¿A quién otro imitarían? No me van a decir a Peppa Pig, ¿eh? Por ejemplo, otra que te da por ejemplo, otra caricatura que te enseña, por ejemplo, hay una caricatura en el 11, no sé si todavía salga, de unos niños. ¿Cómo se llaman? Que sale una morenita chinita. Charlie Lola. Ah, esa. También te enseñan. Ellos te enseñan a cómo memorizar. Te enseñan a cómo Pues de ejecutar. hecho, los, bueno, los programas de antes eran casi de puro aprendizaje. Por ejemplo, Sabu Mafu, las pistas de Blue y todas esas. Bueno, por Del ejemplo, 11, la teoría de Big Man, también estaba bueno. sí, ese sí te enseñaba. Rival de Valentina, También para la toma de decisiones. Valentín era para la toma de decisiones. ¿Quién otro? ¿Qué otro programa? Por ejemplo, a mí me encantaba Pedro Picapiedra, me encantaba porque eh, enseñaba mucho, por ejemplo, que Pedro era muy gruñón y eso generaba ciertos conflictos, pero siempre llegaba a ceder Pedro y cambiar ciertas actitudes. Pero sin en cambio, cuando di clase a los de diseño gráfico en UVM me dijeron que los Picapiedra lo único que enseñaban era a que consumieran tabaco.
Y sí, muchas veces Pedro salía con su puro y siempre le decía a Vilma, Pedro, no se te olvide aspirar los ceniceros. O sea, aunque Vilma no fumara, Pedro era el que parecía fumando, y Pablo. Por ejemplo, me encantaba el Don Gato y su pandilla porque siempre presentaban problemas y siempre le daban una solución, ¿no? Y siempre se estaban escabullendo de Matute. Sin en cambio, Don Gato vive en los dos hemisferios, izquierdo y derecho, y Matute vive solo en el hemisferio izquierdo. ¿Por qué? Porque los que viven en el hemisferio izquierdo no tienen nada que ver con la lateralidad, tienen que ver más con que su cerebro izquierdo es lineal. Ujú. Y los que viven en el cerebro derecho se la aprendiendo y comiendo como Emiliano el día de hoy. No sé qué escucha allá y escucha mi clase, no sé a quién le escucha más, si a mí o a lo que está escuchando en su casa. Yo traigo audífonos. ¿Ustedes le creen que tenga audífonos? Bien. Sí, Ahora, el pensamiento deliberativo. Esto no lo hemos visto. Estoy. Bueno, obviamente, aunque sea dos palabras, me dices más que Roberto, que le he preguntado y no me dice nada más que el Joan, que tampoco me dice nada. El pensamiento deliberativo nos conduce hasta la adopción de una decisión, pero lo hace habitualmente no con la forma de un cálculo lógico o con un algoritmo, sino con la forma de un cálculo de criterios y de valores. Aquí el pensamiento deliberativo va a partir de acuerdo a tus valores. Por ejemplo, si ustedes ven un celular, obviamente el deseo todo se desaparece. Pero de acuerdo a tu forma de ser, ¿lo entregarías en dirección o te lo llevas? Sean honestos, sean honestos. pues Ver Lo en qué llevo, sentido. ¿no? Ya que ¿Qué dices? ¿Cuál fue la pregunta? Si tenemos un celular en la universidad, de acuerdo a tu carácter, a tu forma de ser, tú, ¿te lo llevas o lo entregas a dirección? La ¿Pero dirección. cómo es eso que te lo llevas, maestra? ¿Lo A ver, quedas o cómo? O sea, ajá, nos o sea, encontramos un teléfono ajá. y si lo entregamos o no lo llevamos. Ok, pues sí, no, yo lo entregaría. tú lo entregarías, Ana lo entregaría, sí, sí, creo que Ana sí lo entregaría, Paulina también lo entregaría, Odalis también lo entregaría. ¿Quién no lo entregaría? Yo esperé, sí, o sea, que me lo encuentre, o sea, que sea de alguien. Ujú. Yo me lo llevaría, pero no para quedármelo, sino, o sea, esperar a que alguien marque para yo poder entregarlo. Porque luego en la escuela los dejan en la oficina y ni contestan. Mm, bueno, también esa sería otra opción, porque hay Sí, quienes pero lo por encuentran ejemplo, y le quitan el chip. yo lo entregaría a la dirección porque si la persona considera que fue el último lugar donde lo tuvo y lo vio, entonces buscaría directamente como que en las autoridades. Sería como al instante. Ya a lo mejor si fuera en la calle, pues posiblemente pues sí te lo llevas y esperas a que marquen, por ejemplo. A ver, Mm, ahí va otra. Por ejemplo, una persona va y roba un banco, logra el atraco, va y el dinero que se lo atracó se lo lleva a un orfanato. Y ustedes están parados ahí y vieron todo. ¿Qué harían? ¿Denunciarían o dejarían que se le diera el dinero al orfanato? ¿Qué harían? no, denunciaría. ¿Qué se lo? Quiero que se Denun- lo quedaran. que se lo quedaran. ¿Ya vieron que es aquí el deliberativo? Si es de acuerdo a tu carácter, efectivamente, Paulina, como vives en la zona izquierda cerebral, tú sí bien apegada a la ley, que robo es robo, aquí en China, y tiene que pagar el precio.
Pero, por ejemplo, tampoco el gobierno está dando dinero para el orfanato. Y son niños que necesitan dinero. Exacto. Pero sin en cambio Emiliano vive en el hemisferio derecho, siempre el derecho genera más compasión. Entonces siempre es importante que cuando practiques este tipo de pensamientos va a ser a partir de tus valores. Si sabes que un valor que tú practicas es un valor poco agradable, por ejemplo, el ser mentiroso es un valor, pero no es bueno, entonces trata de cambiarlo. No trates, más bien cámbialo. ¿Por qué? Porque la mentira te va a llevar a una mentira se multiplica por 10 en un transcurso. En un día se multiplica por 100 mentiras y en una semana por más de 1000 mentiras para sostener una sola mentira. Entonces, la mentira siempre se va a salir la verdad a la luz. Muy bíblica yo, pero siempre es así, ¿no? Que siempre la verdad va a salir a la luz, siempre. Ahora, ¿qué implica ello? Implica que tenemos que crear este tipo de pensamientos, siempre lo vamos a hacer a la toma de decisiones y solución de cuestiones prácticas. Por ejemplo, ahorita ya uno y uno se presentó, por ejemplo, igual esto es de valores. Les voy a poner otra situación. Está una película y se llama La Niña Mala, como tal la película, de ahí la voy a sacar. Así se llama, Niña Mala. La niña mala tiene una amiga, esa amiga fue violada por una persona de unos 40 años. La niña mala se muere de la violación, la amiga de la niña mala, y la niña mala jura vengarse, pero la niña mala no pasa más de 15 años. Entonces lo anda cazando, lo encuentra, se mete a su casa, lo seduce y al final le quita los testículos y al final pone como una trampa para que se mate a sí mismo. Pero ya después de que lo mata, le dice a la amiga, ¿sabes qué? A otra de sus amigas, tengo el tiempo para irme a pasear contigo. ¿Tú crees que hizo lo correcto o lo incorrecto? Incorrecto. A ver, díganme. Gerson, ven. Incorrecto. O Sí, sea, ya, le hizo eso a al su que amiga. violó a su amiga y su amiga Ajá. se murió, ¿o qué? Su amiga se murió. Y después de que le hace eso, ¿qué hace? Se va al cine con otra de sus amigas. Está mal, está mal. Sí, pero violó a su amiga y no hubo justicia Pues, para su amiga. pues yo la verdad creo que estuvo bien, Pero pues no. porque Yo así digo que pues, como no se Estuvo debería lo de hizo bien. a ella, se lo puede hacer a alguien más. Y pues no sé, creo que esa gente es bueno, es bueno. No sé si esté mal, pero no, está para bien. mí Y te voy a estuvo bien. decir, ¿por qué? Porque tú estás sacando un pensamiento deliberativo a partir de que tú eres mujer. Y Emiliano está diciendo que está mal porque, de acuerdo a su género, porque le están quitando el poder al hombre y el hombre nunca le gusta que le quiten el Ahora, poder. no es cierto. Yo dije que Dijimos que estaba la venganza bien. y el rencor no está bien. Ah, y tú, Emiliano estuvo bien. ¿Quién otro dijo? Yo, ¿Quién es yo, Juan? ¿Por qué estuvo Juan. mal? ¿Por qué estuvo mal, No, Juan? yo siento que estuvo bien. ¿Estuvo bien? Sí. ¿Alguien, Abraham, estuvo bien o estuvo mal? Abraham. Sí, ya lo escucho. Sí, igual yo digo que estuvo bien. José Juan Gutiérrez Naro, ¿estuvo bien o estuvo mal? Creo que nomás está pasando pase de... Miriam, ¿estuvo bien o estuvo mal? Pues es que, Es por que lo de que repente entendí, se la me chava desconecta mi cobró internet. justicia por su amiga, ¿no? Ujú. Pero yo siento que en parte estuvo mal porque igual ella correría el mismo riesgo que su amiga. Sí, de hecho, el tipo, si buscan, la película como tal está muy intensa, no es para que la vean con sus hermanitos, ¿eh? Si la ven, se llama la película Niña Mala, pero la creen mala, la creen que, bueno, tiene sus ideas desordenadas la chava, pero está muy consciente que no le gusta cómo trataron a su amiga. La voy a volver a ver. Búscame la película Niña Mala.
Y ven ustedes toda esta cuestión. Y la chava, fíjense, él tiene las partes de la violada en una caja fuerte. Y la contraseña que puso fue el día que violó a su amiga. Y entonces lo empieza a deducir porque tiene un pensamiento de deducción. Solo que está bien feo, José Gutiérrez. Ok, sin problema. Participa en el chat. Y la niña mala empieza a sacar conclusiones de por qué contraseñas usa, cómo lo hace, cómo lo hizo. La verdad ya no me acuerdo cómo ella sabe eso, no me lo recuerdo, pero hoy lo veo otra vez. Voy a ver la película Niña Mala, voy a verla. Pero la verdad está buena. Sobre todo, chicos, hoy ya empiecen a ver películas, ya empiecen a sacar análisis de un análisis psicológico de por qué actúa un personaje así, y eso te va a ayudar bastante. Entonces, el pensamiento deliberativo, chicos, va a partir, vas a hacerlo a partir de tus valores, ajá, y también de acuerdo a tu género, ajá, y también aquí tiene que ver con los criterios que te convendría a ti y tus propios argumentos. También tiene que decidir y expresar tus propias ideas. Ahora, el pensamiento práctico, ¿cuál es el pensamiento práctico? Ayuda a superar todas aquellas situaciones en las que parece necesario y conveniente desarrollar alguna acción. Por ejemplo, para práctico, por ejemplo, ¿qué harías si se te quedara las llaves de tu coche adentro? Ah, ese es el pensamiento práctico. Fíjense que los chinos o los asiáticos, no sé bien quién sea, por eso concluyó asiático, le pegan un montón de cinta canela a la ventana y lo bajan, obligan a bajar al vidrio de la puerta. Esa es una forma de solucionar un problema. Pero como no lo sabes, ¿qué harías? ¿Romperías el vidrio o no? Para práctico. A mí me pasó, a ver, ¿ustedes qué harían? Se quedó encerrado un niño de 2 años, se cerró por automático el coche porque después de 30 minutos se cierran algunos coches por automático con las llaves adentro. ¿Tú qué harías con el niño adentro de 1 año y medio? Le marco a ay, no sé cómo se llaman los que, ¿Un cerrajero? ajá, porque si rompo el vidrio le pueden caer en la cara. Y si lo Y rompes el aparte de ya, atrás, o bueno, si está atrás, rompes el de frente, y si está enfrente, rompes el de atrás, ¿no? No. pues no sé, porque dañas bueno, es que al menos yo digo, ay, pues ya dañaste el coche, mejor le marcas a alguien y ya que lo abra bien. Llegó el cerrajero y no lo pudo abrir. Y es en serio, Mm, aquí pasó. Bueno, no me pasó a mí. Yo en ese tiempo trabajaba y vinieron a recoger su trabajo y los muy tarugos dejan al niño de 1 año y medio dentro del coche, pero digo, ¿a quién se le ocurre dejar a su hijo dentro de un coche en el pleno calor, no, pues no. ¿verdad? Es lo mismo que yo dije, pero Pues ya pensé si no se, o sea, ya si no se pudiera abrir el coche, pues ya sí le diría como, a ver, pásate hasta enfrente porque voy a romper el vidrio. Pero eh, sería como la última opción. o sea que, ¿quieres cuidar tu coche antes que cuidar al niño? No, porque igual ¿cuántos años se supone que tendría? 1 año y medio. Pues está muy chiquito aún como para que me entienda, pero o sea, yo al menos siento que si rompes el vidrio, le pueden caer en la cara o a él, o se puede Sí, lastimar. hice que rompieran el vidrio, ¿eh? Yo sí hice que lo rompieran. Hice que el niño con un muñeco de peluche grande que tenía se pasara al frente. Y sí lo logré pasar. Y dije, rompe el vidrio más chico. Porque lo que le preocupaba era el coche, ¿eh? No le preocupaba el niño. Y a mí sí me molestó eso. ¿Ustedes qué harían? Miriam, ¿qué harías? Ana, Yo ¿qué sí le harías? rompería el vidrio, Muy bien. Ana, porque como otra opción sería, como dice Paulina, hablar del cerrajero, pero no sabes si el cerrajero se va a tardar en llegar o va a poder. no lo pudo abrir. Yo Y sí le ya, rompería. lo que otro hice, como hacía mucho calor, prendí la bomba y le estuve bañando el coche con agua fría para que no se sofocara tanto el niño. Ana, ¿qué harías? Pues es que ya en una cuestión drástica, sí, sobre todo sí romper el vidrio porque incluso hace calor y el oxígeno disminuye, sobre todo que es un bebé muy pequeño.
Y si se Sí, era cerró en como automático la camioneta, la verdad tiene sentido esa parte. empezó como a las 11 de la mañana y lo logramos sacar como a la 1 de la tarde. Fíjese, sobre todo por el tiempo, entonces como Ellos, Pero trataron ya de está eso, el sol todavía no está tan fuerte, ¿no? Porque según yo, se pone más fuerte el calor como a las 3 o las 4. no, independientemente de eso, considera que es un niño muy pequeño y no es lo mismo un adulto que va en un auto acalorado a un bebé. en eso tiene razón, ahora un adulto pudo haber abierto. Y ya casi lograba Yo que digo abriera que, el seguro, ya casi lo lograba. Pero año y medio, pobrecito chamaquito. Pero la verdad sí me yo siento hicieron que igual enojar. venía dormido, ¿no? ¿Tú sientes igual que Joan, qué? Que venía dormido el niño y por eso lo dejaron, ¿no? En el carro. No, no sé, la verdad no sé. Ya se habían tardado aquí como 20 minutos nomás. Llegaron, regresaron, me pagaron y se iban. Y me dicen las llaves no las tengo y empiezan a buscar las llaves. Y ya es como yo salgo y voy, ya el niño estaba llorando y le digo, ¿por qué dejaron el niño? No, estaba yo lo que le sigue. Porque yo conozco a su mamá, a la suegra y a la mamá del chavo, lo conozco. Me conoce desde niña, entonces yo me enojé. La verdad sí me enojé porque, ¿cómo que tan inconscientes, no? Entonces el pensamiento práctico es poner la solución más práctica, no la solución más viable, la solución más práctica para solucionar un problema. ¿Sí me explico? ¿O no? ¿O no? ¿O no? No, sí le entiendo, porque a lo mejor lo más viable y razonable podría decir uno marca el cerrajero, pero si está hasta una vida de por medio, entonces tiene que ser práctico y rápido. Bueno, ¿sabes qué? También a veces, por ejemplo, en este caso, como que le daban más prioridad al coche, ¿no? Y la verdad eso sí molesta. Molesta porque, eh, bueno, no lo sé, ¿no? También hay que ver qué tanto les costó de trabajo conseguir su coche. Y hay muchas veces los hombres consideran más importante el coche que la familia. Casi su Dios, ¿no? También ese es otro tipo de cuestionamientos. Pero el pensamiento práctico, aunque no sea la solución más correcta, pero para el momento de la situación es lo más práctico. Por ejemplo, quedan embarazados tanto hombres como mujeres, porque para hacer un hijo se necesitan dos. Lo más práctico que es abortar, ¿no? Aunque no sea la solución más viable, porque si te hacen bien el aborto, pues te fue bien. Y pudiera ser que pudieras tener otro hijo. Pero si no, no puedes tener hijo o te hacen un mal aborto y se te pudre la matriz y te tienen que operar. O lo peor es que quedes loca, o lo peor es que te mueras, ¿no? Entonces, aquí se usa el pensamiento práctico, no quiere decir que sea lo más viable. Ajá, porque si ustedes me dicen, pues ya tuve el embarazo, pero me cae gordo con el que lo hice porque ya me arrepentí, porque ya lo encontré, porque ya analicé, porque ya concluí, porque ya y porque ya y porque ya. Y si bien te va, pues te apoya económicamente, ¿no? Y si no, pues ya te quedaste tú sola teniendo al hijo. Pero, bueno, no sé, ¿no? Para mí, desde mi muy particular punto de vista, para mí mis hijos siempre han sido una bendición, ¿no? O sea, lo digo honestamente y sinceramente porque fueron hijos programados, no solo hoy, hoy me casé porque estoy embarazada, ¿no? Me casé y todavía me tardé como 3 años en tener el primer hijo y todavía lo estaba yo pensando, así como no tiene ni idea. Pero me dijo, me das un hijo, te dejo, le di el hijo y de todos modos me dejó, ¿no? Pero fue un hijo programado, deseado, amado, al igual que el chico, igual fue programado, fue deseado, y son amados y crecen totalmente diferentes, ¿eh? A cuando tú tienes un hijo porque no tuviste las precauciones debidas, tanto para él o para ella, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? No es lo mismo eh, tener un hijo no deseado, obligado, y aceptado, ¿no? Porque al obligarte tienes que aceptar esa realidad.
Y, por ejemplo, ves situaciones de mujeres madres solteras donde lo practican con como costal de papas es su hijo porque se parece al padre, ¿no? ¿Y qué culpa tiene el niño, ¿no? Si a fin de cuentas quien abrió las piernas, pues fue ella. Quien decidió tener el hijo fue ella, ¿no? ¿Y qué culpa tiene la niña que se parezca a él o a ella? O sea, no entiendo eso, o sea, eso es una consecuencia, ¿no? De un pensamiento práctico. Por ejemplo, un pensamiento práctico, pues lo tengo, pues sí, no hay ningún problema de que lo tengas, pero ¿cómo vas a vivir después? Es eso, ¿no? Frida, ¿por qué la carita así de oh? Comenta en el chat. Por lo que dijo que abrió las piernas, me queda así de, oh, Bueno, digo, la expresión no se me hizo buena, pero me dio mucha risa y me impactó. Por eso puse así la carita de, oh, Dios. bueno, entonces cuando tienes un acto coital, ¿no abres las piernas o cómo? Ilústrenme, ilústrenme, mis padawan. Es que es así, o sea, no, o qué abre, no entiendo, o sea, es así literal, ese es el tipo de pensamiento que creas, porque tú no estás acostumbrada a que escuches ese tipo de lenguaje, pero esa es la realidad, Frida. Abrimos las piernas y las abrimos a lo estúpido. Y siempre le he dicho a mis hijos, discúlpenme, de verdad, discúlpenme, y disculpen la expresión, voy a detener la grabación para que no se grabe eso. Disculpen